les va, gente? Yo soy Cosbarton y el día de hoy vamos a estar hablando de la novela gótica, un género que honestamente es de mis preferidos y al cual le tenemos que agradecer muchísimo porque no existiría la novela de terror sin la novela gótica. De ahí derivan muchísimos géneros, así que voy a estar hablándoles un poquito sobre las características de este género y por otro lado les voy a hacer recomendaciones sobre el gótico. Antes de comenzar con esto voy a hacer un pequeño paréntesis que quisiera mencionar antes de que aparezcan comentarios de este tipo, y es que no solo les voy a recomendar novelas que son del género gótico y que son a partir del nacimiento de este género, sino que también les voy a recomendar novelas contemporáneas que podrían encajar perfectamente con el género gótico por las características que poseen. Entonces no solo vamos a ver novelas antiguas, sino que también vamos a tener libros nuevos que podrían ser góticos, pero como ya les digo, son contemporáneos, ¿no? Lo primero que tengo para decirles es que este es un género que nació en la época de las luces y que se le atribuye principalmente a Horace Walpole, el cual hizo una obra llamada El Castillo de Otranto, que es la primera novela gótica que existe. Esta misma la verdad que es muy entretenida y a mi parecer mezcla mucho de las cosas que vamos a encontrar en el resto de estas novelas que les voy a recomendar. Podrán ver muchos tópicos en común, aparte sobre todo lo que es el escenario es muy importante porque de ahí también tiene una estrecha relación con lo que sería también la arquitectura gótica y demás, que de ahí hay una buena conexión. Entonces a partir de este autor empezaron a desarrollarse otros y a introducirse en este género y a darle un poco de forma, ¿no? Tenemos muchos autores que venían creando algunos relatos que se asemejaban un poco a esto. Sin embargo, a partir de El Castillo de Otranto es que empezó a conocerse a la novela gótica como tal. Una de las primeras características que tengo para compartirles para que puedan distinguir una novela gótica es, sobre todo la arquitectura, que es lo más importante. De ahí viene la idea de los castillos, las grandes mansiones, los lugares abandonados y demás. O sea, el escenario es súper importante y sobre todo el lugar en el que ocurren los hechos. Muchas veces vemos que suceden en castillos, como por ejemplo en el Castillo de Otranto, donde empiezan a haber algunas apariciones sobrenaturales, unos pies gigantes y otras cosas que no podrían aparecer en una casa común por cuestiones de sentido común, digamos, ¿no? Un par de pies gigantes que aparecen en medio del castillo, que son ese tipo de cosas paranormales, digámosle, o cosas sobrenaturales que se presentan muy normalmente en estas novelas. Por otro lado, siempre hay una atmósfera un poco creepy, de terror, el suspenso, lo sobrenatural. Normalmente encontramos que las historias góticas suelen ser muy pero muy detalladas. Es por eso que como mucha gente no le tiene paciencia a este género, porque son muy descriptivas. Literalmente hay novelas como La Casa de los Siete Tejados, que si bien a mí no es una novela que me haya encantado, siempre les digo que la lean porque es como uno de los pilares dentro de este género. Aparte tiene una historia muy interesante detrás, sobre todo por Nathaniel Hawthorne, que es el autor, y que básicamente está hablando sobre una casa ubicada en Salem y donde ocurrieron hechos de brujería durante los juicios de Salem. Entonces él también tiene una conexión con un tío, un familiar un poco lejano que fue inquisidor o que por lo menos estuvo involucrado en el tema de los juicios. Y esta novela tiene mucho de eso, sobre todo porque hay una atmósfera muy pesada de una protagonista la cual está todo el tiempo en esta casa que es realmente tétrica, y ahí se va formando todo este clima. Por otro lado, otra de las características más propias del gótico es una profecía ancestral, que esto puede ser, justamente vaticinar algo sobre el futuro de este lugar o de los personajes, o una maldición que recae sobre ellos, ¿no? También en La Casa de los Siete Tejados es una cosa que pasa, justamente una maldición que cae porque el lugar era de una persona que realmente se negaba como a delegar este lugar a la gente poderosa que compró esta casa,
y que bueno, apareció una persona muerta y a partir de ahí se dice que hay una maldición en esta casa de los 7 tejados. Pero bueno, honestamente se puede ver en muchos de estos lugares y vamos a ir encontrando estas características ahora en las recomendaciones que les voy a dar, pero noten que esto es algo muy presente, ¿no? Esto de que hay una maldición y que de repente es un lugar que está embrujado y tal. Por supuesto no puede faltar todo lo que es de sucesos sobrenaturales, cosas que no tienen explicación lógica ni científica, cosas que a los protagonistas automáticamente les hace pensar en fantasmas, apariciones y demás. Otra de las características ya en términos de el perfil del personaje es el tema de las emociones desbocadas o súper exageradas, donde vemos personajes que con un susto quizá que a uno le parecería pequeño, estas personas se desmayan, sobre todo mujeres que parecen ser muy asustadizas. Esa es una figura muy típica de la novela gótica, donde vemos que por cualquier sustito ya la mujer se desmaya, pero también pueden ser las mismas heroínas en las novelas, ¿no? Digamos, muchas veces tienen protagonistas femeninas, que eso es algo que yo también noté y que, bueno, todo esto recae mucho en ellas. Más allá de tener estas emociones tan desbordadas, ellas pueden seguir adelante con eso y sobrellevar la situación. Pero bueno, una de esas características es que sienten todo muy a flor de piel. Entonces, si están enamoradas o están pasando por un momento así como muy agitado, se nota muchísimo. Como en contraposición a lo que sería esta figura femenina heroica, también tenemos al personaje masculino como villano, como una persona totalmente vil. Digamos que en las novelas góticas el personaje masculino suele tirar a una personalidad más tirana, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a seguir viendo más adelante. No quiero spoilear nada ni quiero adelantarme a las recomendaciones, por eso es que no estoy aludiendo mucho a ello. Sin embargo, me pareció que no podíamos empezar este video sin dejar en claro algunas características. Y por último, otra de las descripciones o características que se encuentran acá en la novela gótica es la de falacia patética, donde vemos que las emociones o ciertas actitudes de los personajes interfieren con acontecimientos del libro, ¿no? Ya sin más preámbulo vamos a pasar a la cuestión de las recomendaciones, que decidí hacer un mix justamente entre novelas viejas y nuevas, porque me parece que hoy en día también se hacen novelas buenas y justamente no necesariamente son de la época, pero que vale la pena destacar, ¿no? Les voy a contar brevemente de qué trata cada una, si hay reseñas se las dejo y si no, ya sabrán un poquito de qué trata gracias a este video. Y también voy a hacer la aclaración de que van sin orden, desde luego. La primera recomendación es El Castillo de Otranto de Horace Walpole, que como les dije, esta es la primera novela gótica, la que empezó todo, es un clásico, es una novela que es más bien cortita, es muy divertida. De ahí deriva también un poco el tema del humor que aparece a veces en este género, que a veces es muy especial el humor, digamos, no es un humor para todos, pero no por una cuestión de discriminación, sino que honestamente es un humor que puede parecer bastante soso, sin embargo está muy bien aplicado en el ambiente y en el clima que se genera toda esta cuestión. Pero bueno, pasan cosas insólitas y bizarras como los que les dije de aparición de gigantes o cosas raras en medio de un castillo que parece que tiene una maldición, y bueno, justamente van a tratar de ver qué pasa, y los diálogos que tienen entre sí los personajes son muy graciosos. Por otro lado, otra de las novelas que pertenece a este género es Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley. Esta es una de mis novelas favoritas y una de las que más he releído en mi vida, quizá porque siempre me tocó en lo personal eso de, bueno, todos nos sentimos en algún momento un poco monstruos, alguna vez todos nos sentimos dejados de lado o rechazados, entonces esta es una novela justamente sobre eso, sobre cómo en realidad el ser humano puede ser el monstruo en este caso, y sobre todo lo que más me da gracia es que muchas veces gente que quizá no ha leído la novela o ha sido confundido, porque no vamos a tomarnos toda la culpa de esto, muchas veces Hollywood se encargó de confundirnos. Frankenstein no es realmente el monstruo, sino que se trata del científico Victor Frankenstein. Él es
el verdadero Frankenstein y él es el monstruo en este caso. Sin embargo, conocemos que el monstruo, por lo menos en la novela, no tiene un nombre particular y es creado por este científico, el cual juega mucho con el tema de la vida y la muerte. Estábamos en una época, situados en una época donde Mary Shelley estaba tratando de indagar un poco más sobre eso, donde se estaban haciendo descubrimientos científicos en relación a la electricidad, la vida, la resurrección, todas esas cuestiones muy típicas en el momento en el que se escribió Frankenstein. Entonces, bueno, a raíz de una obsesión que se crea en este personaje Victor Frankenstein, se va a crear un monstruo, el cual, bueno, va a tener muy mala experiencia entre los seres humanos porque, por supuesto, es un ser súper anormal, digamos, físicamente. Está hecho de restos de cuerpos de cadáveres, ¿no? Para ser más claros. Entonces genera mucho miedo y su actitud es un poco torpe y un poco bruta. Sin embargo, él no es una criatura a la cual se le haya enseñado concretamente. Tiene momentos muy tristes. Esta es una novela que siempre me pareció más de drama que otra cosa, pero bueno, también eso es una de las cosas que quiere despertar en el lector la novela gótica, ¿no? La siguiente recomendación que tengo para hacerles es La bruja Louise de Elizabeth Gaskell. Esta sí tiene reseña. Frankenstein por el momento no, a pesar de que lo releí 20.000 veces. Le voy a hacer una reseña, pero primero lo voy a releer de nuevo para poder entrar en detalle. La bruja Louise sí tiene su reseña y esta es una de las novelas que más me gusta. Está publicada por Valdemar, que la rescató por suerte. Esta novelita es muy pero muy corta también. Esa es una de las características en general, pero que observo, no es algo muy oficial que digamos, sino algo que yo pude notar dentro de lo que es el gótico. Hay una novela que se llama Vathek o Vathek, no estoy segura cómo se pronuncia, que también la mencionó pero no la he leído. Sin embargo, es una novela gótica que es también de renombre y es una novelita que pueden encontrar tranquilamente en internet porque ella está libre de derechos, digamos, que ya pueden republicarlo y demás. Y es muy muy cortita. Volviendo a La bruja Louise, abarca todo lo que es la época de los juicios de Salem, en el cual vemos a una chica que pierde a sus padres y se tiene que ir a vivir con una parte de su familia que realmente la trata muy mal y que de repente empieza a caer en la fiebre de, bueno, las acusaciones de brujería y demás. Este es un tema muy importante en esa época porque, como ya les expliqué en mi video sobre brujas, les voy a estar dejando eso de video, tanto el de brujas reales como el de libros sobre brujas acá abajo. Yo les comentaba que a veces en cierto momento se empezó a decretar que a raíz de rumores o la convicción de una sola persona o de un colectivo de personas, ya era prueba suficiente para acusarte de brujería. Entonces este tema fue complejo porque de repente si ellos creían que vos eras una bruja, entonces lo eras y te quemaban o te colgaban o te torturaban o un montón de cosas que podían obviamente destruirte. Y esta protagonista Louise va a luchar un poco en contra de eso, en contra de los prejuicios de su propia familia y de sobrevivir a toda la tragedia de su pasado, ¿no? Vamos con otra que se llama La maldición de la Banshee, que la verdad que me pareció una novela un poco rara, porque si están buscando una novela de Banshees no la van a encontrar acá. Esta novelita es muy corta, publicada por Alfaguara. Este es un libro de José María Latorre. Yo lo compré porque la verdad es que nunca había leído nada sobre estas apariciones más de origen irlandés, de las Banshees y demás. A mí me gusta muchísimo, sin embargo esperaba algo completamente diferente a lo que me encontré. Aunque no puedo decir que me haya decepcionado, digamos, no es lo que esperaba, pero tampoco es algo que me cayó mal, digamos. Sé que pasó algo diferente con mi amiga Marian Vikinga, que ella también la leyó y le pasó lo mismo que a mí, digamos que se sintió en cierto punto estafada porque la verdad es que no trata de Banshees, trata de otra criatura sobrenatural. Sin embargo no es para nada ni de cerca una Banshee. Aparece una Banshee pero no es relevante como para estar en el título. Pero bueno, a mí me gustó porque esta historia trata sobre una chica la cual está viviendo en un internado. Ella es huérfana y es enviada a una gran mansión para ser parte de la servidumbre, digamos.
y bueno, estar con una familia que es un poco rara, muy fría, distante. Es un lugar en Irlanda que la verdad es que está alejada de todo, que es en medio de un bosque, el lugar siempre está fresco, ella tiene que andar haciendo un montón de cosas, todo el tiempo se siente mal, es muy raro. Y bueno, van a descubrir algunos secretos familiares muy importantes, van a encontrar ciertos libros de brujería y ocultismo que le van a llamar mucho la atención. Es una novela cortita, más tirando un corte juvenil, pero a mí me gustó bastante. Y les repito, no vayan con la idea de las Banshees porque definitivamente se van a decepcionar. Pero bueno, por las características del lugar, aparte porque ya el mismo título te anuncia que hay una maldición, que es una de las cosas que destaca al género gótico. Ya me parece que también cuenta muchísimo, sobre todo por involucrar seres sobrenaturales, por estos personajes, la protagonista que ella nos va contando todo sobre cómo suceden esos hechos y de cómo ella se siente tan mal y tan abrumada todo el tiempo. Luego tenemos El reloj de sol de Shirley Jackson, la cual es un icono dentro de esta lista porque claramente tienen que leerla a ella si quieren conocer lo que es el gótico, es maravillosa. Este es creo que un libro que me gustó más que La maldición de Hill House, otro que también voy a mencionar. Y honestamente me gustó muchísimo porque es un libro que comparte un poco el humor negro, que como ya les dije tiene mucho de humor, una carga de un humor medio raro, medio bizarro. Y se trata de una familia la cual está viviendo en una mansión, está totalmente aislada del mundo, porque de repente se enteran que por una profecía que tiene justamente una de las tías que está ahí, el mundo va a desaparecer como lo conocían, pero se van a poder salvar si se mantienen en esta mansión donde ellos están. Y acá adentro pasan cosas sobrenaturales y tal, ella tiene visiones, entonces todo indica que esto es una novela gótica perfecta. Tiene mucho humor esta novela, está muy interesante. A mí me la describieron como una novela, no es que me la describieran, sino que la contraportada dice que es algo así como salida de la mente de Tim Burton y Edgar Allan Poe. Y yo dije, ¿cómo es que no voy a leer este libro? Digo, ¿cómo puede ser que yo no lo haya considerado? Y bueno, me lo llevé. La verdad que me gustó muchísimo. No sé si decir que me gustó esta más que Hill House, pero la verdad es que sí, un montón. Y bueno, ya que lo mencionamos, La maldición de Hill House también es una buena novela gótica, más tirando al terror que otra cosa. Esta otra, la de Reloj del Sol, no es tan de terror, pero sí tiene algo de una cosa apocalíptica y tal, ¿no? Pero bueno, La maldición de Hill House, o la novela que es más conocida por su adaptación de Netflix que por su título literario. La verdad es que yo no llegué a ver por completo la serie, me parecía que estaba muy buena, no me había enganchado tanto, por eso no la terminé. Sin embargo, les puedo decir una cosa, si son del gran grupo que vio esta serie de Netflix, no se preocupen porque en definitiva van a poder leer este libro como si hubieran leído una historia nueva o como si directamente no supieran nada de Hill House. Son dos historias completamente diferentes y esto es algo que yo lo pude comprobar aparte de verlo, sino porque Martín también me mencionaba, él la terminó de ver, le encantó, es súper fan y tal de la serie. Entonces él se dio cuenta que realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra, así que si ustedes temían quizá haber visto la serie y bueno, spoilearse, la verdad que desháganse de todo lo que sabían de esta serie porque realmente no tiene nada que ver más que algunos nombres puntuales que se toman de la novela. Pero más allá de eso les digo que no tiene nada que ver. Es justamente un hombre el cual está investigando Montag, creo que se llamaba, y sucesos paranormales y tal, y alquila esta casona de Hill House y hace que ciertas personas vayan allá como si fuera una especie de gran hermano, como para ver si tienen cierta sensibilidad con ciertos puntos de la casa y tal. Entonces van a estar conviviendo y va a ser bastante tenebroso. A mí me gustó mucho el libro, más no fue lo que yo esperaba totalmente. Quizá porque en el momento que lo leí tenía las expectativas por allá, más que nada porque justamente me pasó esto de estar súper hypeada con el tema de la serie y decir, bueno, primero quiero leer el libro. Entonces creo que lo tienen que leer sacándose de encima la serie y todo eso porque es una novelita muy interesante y sobre todo para esta época.
Vamos con otra recomendación y es Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Definitivamente este es uno de los libros que más me gustan porque es una antología de Poe. Son cuentos góticos de este autorazo que la verdad que se pasó, este autor romántico en el sentido de que pertenecía al romanticismo, no porque era un tipo muy cursi. Pero tiene muchos cuentos que la verdad son muy destacables y lo pueden encontrar en Narraciones Extraordinarias. Y hay muchas variaciones de este título, así que pueden encontrarlo de cualquier forma. Y no me voy a extender mucho porque hice como 35.500 videos de Edgar Allan Poe. Les voy a dejar algunos acá abajo para que se guíen un poco. De hecho también tienen una guía para empezar a leer a Edgar Allan Poe. Es un poco extensa pero está dividida y abajo en la descripción van a poder encontrar todos los puntos para entrar en lo que más les interesa. Luego tenemos El secreto de Golding Hill de John Boyne, que es el autor del Niño de Pijama Rayas. Yo sé que para muchos esto va a ser una sorpresa, pero sí, John Boyne tiene una novela gótica sobre una muchacha, la cual es una chica que en principio le echa la culpa a Charles Dickens por, bueno, haber hecho una conferencia donde su padre y ella asistieron. Y bueno, resulta que su padre estaba enfermo y asistieron al evento de todas formas, sabiendo que había un día de tormenta muy fuerte. Y bueno, ahí es donde su papá se termina de enfermar y fallece, a pesar de que disfrutó mucho la conferencia y tal, fue lo último que vio en su vida. Y ella se queda totalmente sola en una casona grande y empieza a buscar trabajo y de repente ve que hay una casa, una mansión donde se solicita una institutriz y ella accede a ir. Esta novela tiene una clara inspiración y reminiscencias de lo que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, de la cual también vamos a estar hablando. Pero esta novela es más nueva, por supuesto, pero se nota la inspiración. Acá vemos que esta chica tiene sus dudas porque parece un anuncio escrito por un nene de 10 años, no entiende muy bien qué está pasando porque aparte no hay muchos datos, solo dice que hay muy buena paga. Entonces cuando está yendo se da cuenta que directamente la casa va a parecer solitaria, pero no va a ser tan así. Y se va a encontrar con toda una historia oscura detrás de, bueno, este lugar, Golding Hill. Era un lugar muy neblinoso y que tenía estas pastelerías y lugares re bonitos y tal, pero la casa era un contraste terrible. Era como decir la casa Golding Hill y todo el mundo te miraba como, ¿cómo puedes vivir ahí? Porque todos conocían eso menos la persona que va ahí a trabajar. Una novela de Susan Hill, y pueden notar que en la obra de Susan Hill tenemos un millón de cosas góticas. Sin embargo, mi favorita es La Dama de Negro o La Mujer de Negro, que es una novela maravillosa de, bueno, una novela de terror victoriana, digámosle. Estoy acá porque estoy acomodando a Poe, que está acá tirado re panchito. Como les decía, esta novela es una de mis favoritas. Esta sí tiene reseñas un poco precaria porque la hice en un momento donde, bueno, me faltaban un montón de cosas por resolver, entre ellas la cámara. Pero bueno, es una novela que a mí me gustó mucho y la leí una noche de invierno muy tormentosa y la verdad es que la disfruté un montón. Esta es la historia de un muchacho llamado Arthur, el cual es abogado y es mandado a resolver unos asuntos de una mujer recientemente fallecida. Él va hacia este lugar que es obviamente un lugar súper neblinoso, en medio de un lugar re pantanoso también, una mansión gigante donde va a aparecer el espectro de, bueno, una mujer de negro que al parecer genera tragedias con su misma aparición. Entonces es una cosa loquísima, a mí me encanta, pero me encanta esta novela. Y la verdad es que les digo, si se enganchan la leen en una sentada porque es maravillosa. Tiene adaptaciones con Daniel Radcliffe y una también de la Hammer, esta también de Daniel es de la Hammer. Y sinceramente a mí la que más me gusta es la de Daniel Radcliffe porque me parece que es brillante. Pero la primera también está muy bien, sin embargo el libro lo tienen que leer porque es sublime. Luego tenemos algunos cuentos de vampirismo de Hoffman. En realidad hay una antología de él justamente que tiene al Sandman, el hombre de arena, una cosa así. Que es el típico cuento de antes de ir a dormir cuando te portabas mal.
Él tenía muchos cuentos sobre vampiros, de hecho fue uno de los que más se involucró con eso, junto con, bueno, Polidori, que hizo el vampiro. Y la verdad es que está muy bueno porque es como una parte también que juega mucho en términos de romanticismo. Y acá también hay un erotismo muy cargado por una cuestión de que los vampiros siempre fueron figuras eróticas, sobrenaturales. Y quien diga lo contrario que lea Drácula, otra de las recomendaciones que voy a hacer eventualmente, de Bram Stoker. No tengo mucho para decirles porque al ser cuentos es como que no me puedo parar a describir cada cosa. En algún momento haré un especial de Hoffman. Sin embargo, creo que lo tienen que leer porque es muy interesante. Además, tiene muchas cosas de este género. Seguimos con El fantasma de Canterville, que lo tengo reseñado y les voy a estar dejando el link acá abajo. Pero esta es una novela que a mí me encantó y me hizo reír muchísimo y me hizo reír en serio a carcajadas porque es la historia de un pobre fantasma el cual, bueno, está en una casona y de repente se mueve una familia que es una familia que no le tiene miedo a prácticamente nada. Entonces él se refuerza por tratar de espantarlos y hace esto y lo otro y el tipo no puede, es más, se burlan de él, lo asustan y es una cosa que vos decís, pobre fantasma, la verdad, es una cosa súper triste, pero muy graciosa y honestamente es uno de mis libros favoritos de Oscar Wilde. Ahora pasamos con La casa de los siete tejados, no debo decirles mucho porque ya les describí un poco en las características. Yo tengo una reseña de este libro que también va a aportar un poco a extenderme sobre por qué no me encantó esta novela, pero en principio les voy a decir que es un poco lenta, que la tendrían que leer con mucha calma y no durante un reading slump, porque es un libro que tiene alrededor de 3 páginas para describirte lo que era una gallina que pasó por ahí y cosas así. Así que atención con este, pero no puedo dejar de recomendarlo porque creo que es uno de los pilares que está ahí en este género. No es como decir, bueno, voy a recomendar fantasía y no te hablo de Tolkien. No se puede. Ya pasando a algo más contemporáneo, también tenemos Ultratumba de Ramsey Campbell, o La influencia, también se lo conoce, de una mujer que es una tía como medio maldita que fallece y que, bueno, parece que no va a quedar ahí, que no se va a quedar en el más allá, sino que se va a quedar en el más acá. Va a aparecerse entre los habitantes de esa casa en la que vivía con el resto de su familia, que no le tenía mucho aprecio porque era una persona muy fría y temperamental. Entonces va a ser muy raro. La verdad es que esta es una de las historias que más miedo me dio y eso me gusta mucho. Es una historia que creo que no es tan conocida, pero que merece reconocimiento. Así que les digo, denle una oportunidad porque es maravillosa. Pasando a otro autor que también es un clásico dentro de lo que es el vampirismo, tenemos a Julian Le Fanu con Carmila. Obviamente no puede faltar, yo ya les hablé de esta historia en mi video de películas Hammer. Soy una máquina de hacer referencias a mis propios videos. Es como el mundo de Stephen King, pero el mundo de Cos Barton. Y bueno, ahí básicamente les expliqué sobre lo que es esta novela, donde en realidad es una novela, es muy corta, es como de las primeras figuras sobre vampiros, y en este caso es una mujer muy esbelta, una vampiresa, digámosle, que va a estar atacando a los ciudadanos de ese lugar. Y no tengo mucho para decirles, francamente. Más que nada porque en esta historia vemos cómo ella se involucra particularmente con una familia en especial. Y ahí es donde se van a poner malas las cosas porque siempre hay gente con la que no se debe joder y ella se mete con ese tipo de gente. Por otro lado tiene adaptaciones cinematográficas muy interesantes. Eso lo pueden ver en mi video de la Hammer, que le hizo una adaptación. Y les voy a dejar acá abajo. Pasando a otra novela que ya mencioné y es Otra vuelta de tuerca de Henry James. Esta novela tampoco es una cosa que me encantó, sin embargo creo que tiene que estar acá por cuestiones obvias. Encaja perfectamente con el género y como les decía, fue gran influencia de muchas de las novelas que vemos hoy en día. Si les cuento de qué trata, seguramente ustedes van a empezar a pensar en un montón de títulos que comparten la misma trama o por ejemplo el mismo esquema de esta novela, ¿no? Se trata de una mujer la cual es contratada como institutriz para ir a una mansión en donde va a tener que cuidar de unos niños, pero no sabe mucho
de los padres. De hecho son unos niños muy inteligentes. No vas a ver qué onda con estos pibes, que son pibes muy peculiares y que aparentemente ella va a estar viendo ciertas apariciones, pero no sabemos qué es lo que pasa, si son cosas que se imagina, porque tenemos mucho el punto de vista de ella, mas no sabemos si realmente es ella quien está delirando o si realmente son cosas que están sucediendo. Pero eso lo vamos a descubrir acá y no les voy a spoiler mucho porque, bueno, por supuesto eso lo van a descubrir ustedes cuando la lean. Pero justamente Goblin Hill tiene la misma onda, digamos, el mismo estilo, y va por ese hilo, digamos, ¿no? De ella se encuentra con que no hay nadie en esa casa, que hay 2 chicos, y va a tratar de averiguar un poco sobre el pasado de ese lugar. Entonces, por eso les digo, seguramente si se les ocurrió otra novela con este mismo hilo de la trama, comenten acá abajo cuál, porque obviamente Henry James fue inspiración para muchas otras obras y autores, así que no me sorprendería que de repente aparecieran 5 más. Y se me ocurre una película más que está en Netflix con esta chica que actuó, creo que en los Juegos del Hambre. No, los Juegos del Hambre no. Un Juego de Tronos, qué boluda. Bueno, les voy a poner el póster por acá si se me ocurre. Pero hay un montón de novelas y cosas de este estilo, así que no me extrañaría que les resuene mucho. Luego tenemos un autor que no se destaca especialmente por ser gótico. Estamos hablando de H.P. Lovecraft. Él es más conocido por su terror, o su horror más bien cósmico, el cual, bueno, es como lo que lo define a él más que nada. Sin embargo, tuvo una era gótica en donde escribió ciertos relatos donde había cosas con estos elementos como castillos, criptas, cosas así, ambientes muy escalofriantes, sin criaturas necesariamente cósmicas, sino que eran más de fantasmas y, bueno, muertos que se levantaban y tal. En este caso tenemos La bestia en la cueva, que es uno de los relatos que a mí más me sorprendió en la vida, porque tiene un plot twist muy impresionante que en cierta forma me hizo pensar en Frankenstein. No les puedo decir por qué, pero realmente es una historia muy buena y muy cortita. Esta deben ser un par de páginas realmente, pero se las recomiendo ampliamente porque se trata de un hombre que va a una cueva, o sea, por razones que van a conocer acá en este relato. Él se mete en una cueva y se da cuenta que hay una criatura que lo está observando, que lo está acechando, y lo va a tener mucho miedo, pero no va a poder salir porque se va a encontrar atrapado y de repente, bueno, va a tener un enfrentamiento con esta criatura, ¿no? El final de esto es como que no te deja sin habla, sinceramente. Tenemos casi finalizando este video Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es una novela de Stevenson, el cual también tiene otros relatos que están muy buenos y muy interesantes. Este particularmente es icónico, es una novela icónica, la cual también ha tenido adaptaciones varias, y a mí me gusta mucho porque estas novelas en general tienen mucho para pensar, cómo uno tiene que someterse a cambios de su personalidad para poder encajar en una sociedad que evidentemente es diferente a vos. Es muy interesante esta novela porque da mucho para la reflexión, entonces les recomiendo que la lean y seguramente en algún momento la vaya a releer yo para hacer una reseña y que abramos un espacio también para debatir sobre esto. Por último, una novela que también ya mencioné anteriormente pero que vamos a especificar ahora es Drácula, una novela de Bram Stoker, epistolar, donde, bueno, vamos a ver una crónica más que nada de lo que es Jonathan Harker, un muchacho el cual, bueno, tiene que hacer un viaje hasta el castillo del conde Drácula. No puedo decirles mucho, aunque, bueno, es una historia súper típica vinculada al vampirismo. Novela grandiosa que deben leer, y también vamos a tener que darle una lectura a esto para poder hacer una reseña más completa, porque hay cosas que uno las lee y que no tiene tan vigentes los detalles. Sin embargo, es como que es una cosa que no te la puedes olvidar porque tiene 1000 adaptaciones, tiene 1000 versiones, parodias de todo tipo, tiene retellings, tiene todo. Entonces da para hacer un especial bien amplio de la figura del vampiro. Pero bueno, esas fueron todas mis recomendaciones. Acá me figura que son 40 minutos de yo hablando ante la cámara, así que ya voy a callarme. Tengo muchos relatos y
libros más para recomendarles, pero en todo caso podríamos hacer una segunda parte, y si es así, entonces cuéntenme acá abajo si quieren que haga una segunda parte. Y como siempre les digo, si este video les gustó, denle manito arriba y suscríbanse a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.